¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muchas gracias por acompañarme a este análisis de un capítulo más del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Yeshua según Mateo. Pues, como ustedes ya se habrán dado cuenta, en el estudio de este Evangelio, del Evangelio de Mateo, pues bueno, ya estamos casi ya para terminar, así es de que pues es un gusto muy grande para mí y un honor que ustedes me acompañen. Así es de que yo espero que se gocen ustedes con este capítulo que es hermoso. Es hermoso porque justo tiene que ver con lo que, de acuerdo a lo que vimos en el capítulo anterior, el capítulo 24, acerca de las señales del fin, pues en este capítulo el Señor nos va a hablar acerca nos va a hablar en parábola, pero tú ya entiendes el lenguaje del maestro. Tú que ya entiendes el lenguaje del maestro, te vas a dar cuenta que lo que te va a expresar es una advertencia. Nos está dejando como herencia esta advertencia, este aviso, para que mantengamos nuestras lámparas encendidas. Vamos a ver qué significa esto, qué significa realmente, lejos, haciendo de lado el aspecto romántico, que divaga mucho en ocasiones en, eh, en una alegoría que en ocasiones no te permite aterrizar acerca de la condición en la que nos encontramos y para estar en la posibilidad de, de poder llegar a decir lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo. Consciente de esto, dijo que nos exhortó para cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Y hay que entender por qué dijo esto de esta manera Pablo. No significa un miedo, pero sí un temor reverente. Y en consecuencia vivir bajo esa perspectiva de vida. Así es de que te pido que me acompañes al capítulo 25 de Mateo. Vamos a, a comenzar con este capítulo tan interesante. Y este capítulo lo titulamos El que es santo, santifíquese todavía, como una referencia al capítulo 22 del libro de la revelación de Jesucristo, mejor conocido como el Apocalipsis. Así es de que después de que Yeshua eh, habló de las señales en el capítulo anterior que determinan el fin del siglo, que van a determinar el fin del siglo, pues como una referencia al tiempo en que el gobierno del hombre, ya lo vimos, el fin del siglo, esa expresión que se repite en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, tiene que ver con de esta conclusión, el fin del tiempo en que el hombre tendrá gobierno sobre la tierra. Y en este capítulo, Yeshua nos va a hablar de la forma en que será posible para ti y para mí recibir el reino. Y para todos aquellos quienes están dispuestos, que en un momento dado hayan ya dispuesto a consagrar su vida para recibir este reino que tanto anhelamos. Y en esta enseñanza, Yeshua, de una forma muy específica, nos habla de quiénes podrán recibir este reino, el reino de los cielos, que es justo lo que él dijo cuando comenzó a hablar. Sus primeras expresiones de su ministerio, una vez después de que fue bautizado por Juan, ¿qué fue lo que dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, hablando de él mismo como el reino de los cielos. Así que imagínate, es decir, cuando hablamos de Yeshua, de Jesucristo, de Jesús, del Hijo de Dios, ¿qué tienes que tener en tu mente? Del reino de Dios. El reino de Dios se acercó porque vino el Hijo de Dios, se hizo carne. Y junto con él, toda una enseñanza, una enseñanza impresionante acerca de la forma en cómo nosotros podemos recibir este reino. Entonces, también nos habla de quienes, por otro lado, no van a poder recibir este reino. Y también de las razones por las que unos
para unos será posible recibirlo y para otros no va a ser posible recibir el reino. Y esto como un anuncio determinante para todos aquellos pues que hemos tomado esta decisión de preparar nuestras vidas. En el tiempo que tenemos de vida en este mundo, hemos tomado la decisión de prepararnos para aquel tiempo glorioso del reino del Eterno. Así es de que bueno, acompáñame ahí en su Biblia. Desde el versículo 1 vamos a leer capítulo 25, verso 1. Dice: entonces el reino de los cielos, está hablando Yeshua, y dice entonces, es decir, primero dio la señal de su venida, de su regreso. Todas estas señales, todos aquellos momentos en que tendremos que estar puestos muy atentos, pero también cuidándonos de los falsos maestros, de aquellos falsos mensajes que tienen como propósito turbarte el alma. No es esa la idea, jamás fue el propósito de Yeshua. Al contrario, su propósito es que tuvieras paz, pero vas a tener paz entendiendo la forma en que debes prepararte para recibir ese reino. Tú no vas a poder tener paz si no has entendido la forma en que debes prepararte para poder recibir el reino, porque tu conciencia te va a decir a cada momento que no estás listo o que no estás haciendo lo correcto, que hay cosas en tu vida que deben de cambiar. La decisión el Señor te la deja a ti. Y dice, entonces el reino de los cielos ya comienza. Después de todo esto, entonces ¿qué es lo que vas a hacer en el reino de los cielos? ¿Qué va a suceder en el reino de los cielos? Será semejante a 10 vírgenes. ¿Cómo es que vas a entrar a este reino? Será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Okay? La palabra reino aquí en el griego es la palabra basileia y se traduce literalmente como gobierno, un ámbito en el que los integrantes de este gobierno se encuentran sometidos a la voluntad del soberano, del rey, que en este caso es Dios, es el Eterno y el Hijo. Y la referencia a la lámpara, tenemos que atender a una referencia bíblica para poder entender de qué habló Yeshua. La referencia bíblica, una de tantas, la encontramos en el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es lo que hace una lámpara? Alumbra. Te va guiando por donde puedes pisar y por donde no puedes pisar o no debes pisar. Va guiando tu camino. Y lumbrera mi camino. ¿Ok? Así la forma entonces de poder caminar en este gobierno, en este reino del que está hablando Yeshua, el reino de los cielos, es mediante el conocimiento del camino por el que andamos. Un camino que caminamos con una firme convicción de que es un camino de vida. Pero como hablamos ya el lenguaje de Jesucristo, estamos entendiendo que Él te está hablando de una vida eterna, no de tu vida parca, corta, miserable en este mundo, no, sino de una vida eterna, gloriosa. Lucas capítulo 12, verso 35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Entonces la referencia a ceñir nuestros lomos, de acuerdo a este pasaje, y mantener nuestras lámparas encendidas tiene que ver con actitudes como la prudencia, la cordura, porque ¿quién en sus cinco sentidos podría decidir de propia voluntad tomar el camino hacia el infierno? Pues es obvio que no. En tu conciencia, en tus cinco sentidos, teniendo de frente estos dos caminos y la gran oportunidad de tomar el camino hacia el reino de los cielos, ¿te decidirías por el
camino al infierno? Es claro que no, es claro que no. Y es aquí donde el aspecto espiritual en quienes viven en el espíritu y quienes viven en la carne hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque si tú vives en la carne muy pegado, muy apegado a los placeres de este mundo y pensando que pues, es lo mejor de tu vida, va a ser muy difícil que tengas conciencia, que vivas bajo esta conciencia de hacia dónde te están llevando tus pasos. Pero cuando ya eres consciente ya recibiste el mensaje de Jesucristo, esta advertencia, y entonces vives en el espíritu, es decir, vives con esta conciencia de hacia dónde vas después de este mundo, entonces no temes a la muerte. Entiendes mejor la muerte de un ser amado. El Señor te consuela ¿cómo? A través de este mensaje de vida eterna. Cuando te dice que hay una vida mejor después de de tu vida en este mundo, de la tuya y de tus seres amados. Así es de que aquí está la gran diferencia. Hay una gran diferencia que va a establecer Jesucristo en este discurso. Y en este capítulo Él nos va a enseñar el propósito del aspecto simbólico de estas lámparas. Las lámparas que en el tiempo antiguo, estamos hablando, es una referencia muy clara que está haciendo Yeshua a la menorá en el tabernáculo durante el tiempo del sistema sacrificial. Y la forma en que debemos nosotros relacionar este aspecto de las lámparas con el culto a nuestro Dios. Recuerda que el tabernáculo fue establecido junto con todos estos elementos santos, santificados, que tenían un propósito muy específico en la vida práctica del culto que llevaban a cabo, que practicaban los sacerdotes ahí y con todo el pueblo involucrados. Pero esto terminaría en el año 70 después de Jesucristo, con la destrucción del segundo templo en Jerusalén, pero para pasar a una etapa en donde todos estos elementos simbólicos tan importantes tendrían entonces ya un propósito muy específico en la vida de cada uno de nosotros. De ahí la importancia de que de que conozcas la Torah, de que conozcas la ley de Moisés. Todo el Antiguo Testamento, Moisés, los profetas, que hablan de este tema precisamente. Muchas veces la gente trata de entender a los profetas, pero sin haber comprendido antes la ley de Moisés. Y eso es muy difícil, casi imposible, porque los profetas no hablaron de algo distinto a lo que se estableció desde tiempos antiguos con Moisés y en todo el sistema sacrificial. La ley, lo que conocemos como la ley del Señor, que mejor dicho es la instrucción, una instrucción de vida, una forma de vida establecida por Dios para su pueblo. Es aquí entonces donde se pone ya de manifiesto lo que hemos nosotros aprendido en las Sagradas Escrituras, porque Yeshua va a hablarnos del propósito espiritual que tuvo todo este culto en el tabernáculo y en el templo. Por otro lado, al hablar de 10 vírgenes, aquí yo les voy a dar mi opinión, salvo la mejor opinión de cada uno de ustedes. Al hablar de 10 vírgenes es una referencia a la totalidad del pueblo de Israel, una totalidad que se compone tanto de los naturales como de los extranjeros, gentiles. ¿Por qué? Porque dijo Pablo, lo entendió perfecto y así lo enseñó. Ya no hay gentiles, ya no hay judío, ya no hay griegos. ¿Por qué? Porque para Dios, a partir de Yeshua, todo aquel que cumpla el estatus para ser aceptado en el pueblo de Dios, va a ser bien recibido. Y hay infinidad de pasajes bíblicos en los que el apóstol Pablo habla de este tema, Jesucristo también, por supuesto. Así es de que, ahora, ¿por qué hago este comentario? Porque hay doctrina que identifica a estas 10 vírgenes como un aspecto simbólico con las 10 tribus, solo las 10 tribus del norte de Israel.
que fueron llevados al exilio por causa de su pecado. Sin embargo, eso sería un error que de ninguna manera, porque de ninguna manera nosotros podemos excluir al pueblo judío. ¿Dónde entonces queda acerca de esta enseñanza? Recordemos que Jesucristo no salió de Israel. ¿A quién estaba hablando? A judíos. Y yo estaba hablándole de estas parábolas al pueblo de Dios, empezando por el pueblo judío. ¿Cómo les va a hablar al pueblo judío estas parábolas? Hablando del pueblo, diciéndoles, esto no es para ustedes, pero es para aquellos que están perdidos en la dispersión del mundo, las 10 tribus de Israel. Eso sería un error. Así es de que lo que yo considero, salvo la mejor opinión de ustedes, es que las palabras de Yeshua, toda la doctrina, toda, absolutamente, es para todo aquel que venga a la fe del Maestro, a la fe de Jesucristo. Vemos en varios pasajes como es que Yeshua habla con extranjeros y les habla acerca de cómo es que su fe les ha salvado. ¿Por qué dijo eso Yeshua? Si eran extranjeros. Bueno, porque ya no importa el linaje. Ya no importa el linaje. El linaje tuvo un propósito específico en su momento, pero a partir de la venida de Jesucristo, Él vendría a cumplir todas las profecías, y una de las profecías más maravillosas, más importantes, que te involucra a ti y a mí, pues tiene que ver precisamente con la promesa dada a Abraham, ¿sí? Que su semilla, sus generaciones, vendrían a ser como arena en el mar, incontables, como las estrellas en el cielo. Así es de que pues no, ya no estaríamos hablando como que específicamente de que la enseñanza de Yeshua acerca de estas 10 vírgenes, por ser el número 10, implicaría eso. No, en el aspecto simbólico, bíblico, también el número 10 implica la totalidad. Pues así es de que no hay razón para excluir al pueblo judío de ninguna manera. Yeshua jamás dijo que el pueblo judío estaría excluido para siempre del reino de los cielos, así que tampoco dijo que el pueblo judío automáticamente ya estaría en el reino de los cielos, o sea, el aspecto contrario, ¿no? Sin necesidad de mantener sus antorchas encendidas. No, claro que no. El Hijo de Dios tuvo que morir por todo un pueblo. Así es de que continuamos en el verso 2 de Mateo 25. Dice, 5 de ellas eran prudentes, hablando de esas 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Es decir, 5 eran inteligentes, fueron inteligentes, pero 5 fueron tontas. Fueron personas que no pusieron inteligencia en su propósito. Esto es lo mismo que dijo Yeshua al hablar de cuando Él regrese en el campo, uno será llevado y otro será dejado. ¿Se acuerdan? El capítulo anterior. Es decir, sin importar que seas parte de la promesa dada a Abraham, ese es otro aspecto, sin importar eso, puede ser parte de la promesa dada a Abraham, sí, claro que sí, una semilla como millones en el mundo, porque muchos son llamados, pero aquí viene la gran diferencia, pocos son escogidos. Entonces no es lo mismo. ¿Por qué? Porque Él te va a escoger, pero en base a tus frutos, en base a las cuentas que tú rindas cuando estés frente a Él en aquel tiempo. En este sentido, el simbolismo del aceite tiene una importancia muy trascendente, porque de acuerdo al propósito del aceite consagrado para el alumbrado del tabernáculo, que era colocado justo en la menorá, en este candelabro de 7 brazos, debía arder constantemente en el lugar santo, dentro del tabernáculo, en el lugar santo. ¿Okay? Y el tabernáculo, recuerden que ya lo estudiamos, que fue una representación simbólica del reino de los cielos. Por eso Yeshua está hablando de este tema.
Yeshua está hablando acerca de las lámparas, las cuales para mantenerlas encendidas forzosamente debían tener aceite. Entonces el aceite es fundamental. Una cosa, aquí, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Una cosa es tu lámpara y otra es el aceite. Y en ese sentido, tu lámpara no te va a servir de nada si no tienes el aceite. Entonces, vamos a recordar un poquito esto que ya analizamos. Recuerden que ya analizamos todo el libro de Éxodo. Maravilloso, hermoso. Acompáñenme ahí al capítulo 27, a partir del verso 20. Dice, y mandarás a los hijos de Israel. Aquí está un mandamiento que Dios le dio a Moisés para el pueblo. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Está dando instrucciones acerca de los elementos que se encontraban dentro del tabernáculo. Dice verso 21, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante del Señor desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Así es de que, en el contexto de estas palabras de Yeshua, las lámparas que deben estar encendidas en todo tiempo por parte de los creyentes, pues es una referencia, o sea, tú eres creyente, te está hablando a ti. Esto es una referencia al aceite que las mantenía encendidas. Es decir, el aceite consagrado a Dios y no otro tipo de aceite. Estamos hablando de un aspecto simbólico. Ve conmigo, no te desconectes. Estamos hablando de que la lámpara, como tal, físicamente, en aquel entonces era físicamente, realmente estaba encendiendo la antorcha, la lumbre, ahí en la lámpara, en las 7 de la menorá, y el aceite literalmente tenía una preparación especial, era consagrado para ese propósito. Pero una y otro aspecto, desde ya tenían un propósito espiritual profético para el tiempo actual. Por eso es fundamental que tú lo puedas entender, porque de otra manera, volvemos a lo mismo, no vas a poder entender la profundidad de las palabras de Yeshua. ¿Ok? Y en ese sentido, el aceite es un aceite específico, consagrado para ese propósito. No era usado para otro propósito. Así como el aceite que era consagrado y especial para ungir a los sacerdotes. No se podía usar para otra persona que no fuera sacerdote o para otra cosa, para otro propósito. Tenían funciones y preparaciones muy, muy especiales. Y en ese sentido, hablando desde el punto de vista simbólico, no podía ser otro tipo de aceite. Hoy no puede ser otro tipo de aceite que no sea el que te va a permitir mantener esta lámpara encendida. Es una lámpara específica. Dos aspectos simbólicos que hoy debes de entender. Hoy cuál es tu lámpara y hoy cuál es ese aceite del que está hablando, a fin de que entonces no cometas el error de usar un aceite que no es el consagrado, a fin de que no ofrezcas un fuego extraño a Dios, como en aquel entonces le sucedió a aquellos dos hijos de Aarón que tuvieron que morir para dejar testimonio de algo terrible, algo que Dios abomina, y es precisamente un culto ajeno, algo que Él no determinó. Ya vamos conectando varias cosas, ¿verdad? Que se dan hoy en día, que con la expresión de que tienen que ver con Dios y que será otro tipo de Dios, pero no el eterno, el creador de los cielos y la tierra. Así que estamos hablando de dos implicaciones. Aquí ya estamos hablando de dos implicaciones muy, muy, muy importantes. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene este aceite?
el aceite del tabernáculo. Un tipo de aceite era para mantener encendidas estas lámparas y otro aceite era consagrado para ungir a los sacerdotes. ¿Sí? Tenían propósitos distintos. Estos dos aceites en un simbolismo tienen dos implicaciones espirituales muy, muy importantes hoy para tu vida. Una implicación, la primera, tiene que ver con vidas consagradas a Dios. Tu vida consagrada a Dios, dedicada al Señor. Y dos, ser parte del reino sacerdotal y de gente santa. Estamos hablando de la nación de Israel, el Israel de Dios. El Israel de Dios que se encuentra en las naciones del mundo disperso. Ahora acompáñame más adelante de ahí en Éxodo 30, por favor, capítulo 30. Y vamos a ver este aspecto. Dice Éxodo 30, a partir del verso 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. ¿Qué es ungir? Untar, literalmente. Con el aceite lo que hacían era untar. Físicamente hablando, que espiritualmente hoy en día implica algo muy importante, ungir. ¿Quién te unge hoy? El ungido de Dios. ¿Quién es el ungido de Dios? Jesucristo, Yeshua, ¿sí? El Mesías, el santo de Israel, el ungido. ¿Y por qué se ungía el tabernáculo de reunión? El arca, porque eran cosas santas que se encontraban en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y dice, verso 27, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. ¿Ya viste? Todo lo que tocare con ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos. Aquí viene la consagración de los sacerdotes. Y los consagrarás, los dedicarás a través de esta unción para que sean mis sacerdotes. Es decir, mis siervos, los que van a servirme en este tabernáculo. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Y bueno, continuamos. Si tú continúas leyendo, más adelante se especifica que estaba prohibidísimo poner este aceite en la piel de otra persona que no fuera el sacerdote. Si bien nosotros en ninguna manera sustituimos al sacerdocio levítico, claro que no, sí estamos llamados a formar parte de este reino de sacerdotes y gente santa que fue prometido desde el Sinaí en aquella ocasión en la congregación de los antiguos, justo antes de que el Señor entregara la ley. Éxodo capítulo 19, un poquito atrás, regresamos a Éxodo 19, vamos a recordar esta promesa que Dios nos hace desde entonces, y que de acuerdo a las palabras del apóstol Pedro, estamos llamados a eso, a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Pedro, ¿de qué habló? De la Torá, del Antiguo Testamento. No era algo nuevo que se le ocurrió a Pedro, no podían hacer eso. Ellos tuvieron un mandato y era llevar las palabras del Padre, que son las palabras de Jesucristo, y aquí las vamos a ver. Dice Éxodo 19, verso 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Cuál era el pacto que iban a guardar? Su ley, su instrucción, la forma de vida que debían tener. Si cumple con eso, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Aquí está haciendo una diferencia el Señor. No todos son iguales, y no todos son hijos, y no todos son su pueblo. Desde entonces lo dejó muy en claro. Dice, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así es de que desde entonces nosotros estamos viendo
cómo es que eh, se habló de este reino, un reino que no es de este mundo y que en su caso el tabernáculo solo fue una muestra didáctica, ¿sí? De lo que verdaderamente implicaba el reino de Dios. ¿Por qué? Recordemos que cuando el Señor le da la instrucción a Moisés para construir el tabernáculo, dice la escritura, así como te lo mostré cuando subiste, cuando subió al monte, y allá en ese lugar Moisés tuvo una visión del reino de los cielos y justo vio el tabernáculo celestial. De manera que él recibió el mandamiento para construir una réplica del tabernáculo y todo lo que en él se encontraba. Así es de que una vez que hemos recordado entonces las implicaciones de este aceite consagrado y un simbolismo profético tan importante, pues Yeshua nos habla de quienes en un momento dado no han llevado a cabo este culto razonado en sus vidas, como sacrificios vivos, ¿sí? Porque ya no hay sacrificios. Pero Pablo continúa hablando de sacrificios vivos, hablando de ti mismo. Ya no se van a matar animales, ya no se van a consagrar animales, te consagras tú mismo. ¿Y qué es lo que muere? Muere tu viejo yo. Mueres a ti mismo para ser una nueva persona. Y que en lugar de que en un momento dado eh, y ahorita el Señor va a hablar de personas que han estado en esta hipótesis de insensatez, de esta falta de conciencia bajo la cual llevan sus vidas y las identifica como las vírgenes insensatas. Dice el verso 3, y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Ya te diste cuenta que lo separa el Señor? Una cosa es tu lámpara, ok, pero otra cosa es el aceite. Y sin aceite no puedes encender la lámpara. No dispusieron sus vidas para ser santificadas. Estas personas no habrán dispuesto sus vidas. Estamos hablando ya del tiempo de su regreso del Señor, desde el capítulo anterior. Y estas personas que habrán sido insensatas no habrán dispuesto sus vidas para ser santificadas, apartadas para el reino. Es decir, tenían sus lámparas, sí. Ellas habrán tenido entonces el conocimiento de la ley y se la habrán aprendido. Muy bien. Pero la ley no formó parte de sus vidas conforme al corazón de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Una cosa es que te aprendas la ley, que conozcas la ley, y otra cosa es que a la hora de que tengas un problema con tu prójimo, con tu hermano, lo pongas en práctica. Son cosas muy distintas. Son cosas muy distintas. El problema es que esas personas no habrán vivido conforme al espíritu de la ley. Sí conocían la ley, sí tenían la ley, sí tenían su lámpara, pero no adquirieron el aceite para poder encender esa lámpara. Un atributo que solo es otorgado por el Espíritu de Dios. Así es de que hay que entender esta gran diferencia. No en automático porque conozcas la ley ya piensas que ya formas parte de las sensatas vírgenes. No, hay que dar frutos, Y eso es algo totalmente diferente al conocimiento simple acá en tu mente, subjetivo de la ley. Dice el verso 4 más, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, claro. Es decir, las prudentes no solo se habrán preocupado por haber tenido conocimiento de la ley del Señor, sino que también habrán sido ungidas mediante el conocimiento de la voluntad de Dios, el conocimiento de la ley por medio de la revelación de Jesucristo. Esta unción viene a través de tu comprensión, que en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, es un aspecto sobrenatural que rebasa tu capacidad intelectual. No depende de tu mucha o poca inteligencia. El Señor te hace entender. Es la revelación de Jesucristo y en esto estriba la prudencia de las vírgenes de Israel.
¿Por qué? Porque para ello hay que tener una actitud dispuesta. La actitud es fundamental, entonces. Tú no vas a poder estar en esta condición si tu actitud es de soberbia, de que piensas que todo lo sabes, de que ya piensas que pues no necesitas recibir de nadie. En realidad, no necesitas recibir de quienes no comparten la doctrina del Hijo de Dios. Eso sí, yo te exhorto a que no recibas eso. Pero si alguien te habla de la palabra de Dios, si alguien te habla de doctrina que venga del Señor, pues recíbela. Y quizás pienses diferente, quizás sean de opiniones distintas, pero no, eso no te excluye de ser parte del pueblo. Llegará el momento en que vendrá el Señor y a todos nos enseñe cómo debemos aprender las cosas. Mientras tanto, tenemos que tener una actitud. Aquí la actitud de prudente es fundamental. Dice el verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí está hablando de un aspecto muy importante. Todos, en un momento dado, podemos cabecear. ¿Por qué cabeceas de repente si ya es de madrugada? Porque tienes sueño. Y eso es natural, eso es normal. Sí. Y el Señor lo comprende. Y no hay problema. Dice el verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Este clamor, se oyó un clamor, es una referencia muy clara a qué crees, a un sonido de trompeta, al shofar, a Yom Teruah. Yom Teruah, el día del toquido de la trompeta, es la quinta fiesta anual establecida por Dios, en donde la celebración tiene que ver con un sonido de trompeta. Y bueno, ahí en los sitios que tenemos compartidos con ustedes pueden escuchar los estudios que hemos compartido, estudios de algunos estudiantes que también han participado con nosotros exponiendo estos temas tan hermosos. Y si quieres adentrarte en ese tema acerca de este día, de este gran día del que está hablando aquí el Señor, acerca del clamor, ¿sí? Porque también el sonido de shofar también tiene que ver con un clamor, pues entonces te vas a dar cuenta más, te vas a ampliar este concepto de lo que está hablando aquí Yeshua. Te está hablando de Yom Teruah. Entonces dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este momento es, como les decía, entonces es una referencia al sonido de la trompeta. ¿Por qué? Y luego dice, salid a recibirle. Y eso es muy importante porque tiene que ver con este sonido de trompeta con voz de mando que va a ser Yeshua como capitán de las huestes celestiales. Y enviará a sus ángeles por los que tengan esta marca, ¿ok? Esa señal en sus vidas, la ley y el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 12, a partir del verso 17, Juan nos habla de esto. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer, aquí, simbólicamente hablando en la profecía, tiene que ver con Israel. Y el dragón tiene que ver con Satanás, el maligno. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, ¿sí? De Israel. Tu descendencia, aquí solo un paréntesis para que vayamos entendiendo y no te desconectes. Se habla de la descendencia. Descendencia tiene que ver con el concepto original hebreo que tiene que ver con Será, que significa semilla, descendencia, se traduce literalmente como descendencia, semen, la semilla de Abraham. Es decir, está hablando de Israel, de todos aquellos que estamos viniendo a la fe de Yeshua, del Hijo de Dios.
Entonces dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? No contra todos, no contra los que no les ha importado nada saber de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, contra ellos específicamente. No te preocupes si es que ya tomaste tu decisión y no quieres saber nada de Dios. Bueno, el maligno no está contra ti. El maligno está contra todos aquellos que son de la descendencia espiritual y no de linaje, porque ya no es por linaje, de Israel. Y estamos hablando de Israel, ya no de toda la descendencia de Abraham, porque como lo acabamos de hacer, aclarar hace unos momentos, unos son muchísimos, millones, la tierra se llenó de la semilla de Abraham, y todos son llamados, pero pocos van a ser escogidos. Y en este capítulo más adelante Yeshua va a hablar de este momento en que unos van a ser escogidos para el reino de los cielos y otros van a ser escogidos para el fuego eterno. Continuamos, regresamos ahí a Mateo 25, verso 7. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagaron. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que la venden, a los que venden el aceite, y comprad para vosotras mismas. Son pasajes que están súper cargados de simbolismos. La congregación, la consagración de tu vida, la consagración que tú tengas de tu vida no puede ni debe depender de la consagración de la vida de otros. Muchas veces se ha cometido el error de que las personas descansan su confianza en la supuesta consagración de algún líder religioso. Pues si ese líder religioso se está consagrando para sí, porque va a dar cuentas de sí, pero no de ti. Así es de que por eso las insensatas, las que no se previeron para recibir o para mantener, para conseguir este aceite que tiene que ver con frutos que te van a permitir mantener tu lámpara encendida, fueron y le dijeron a las prudentes, pues danos de tu aceite. No es posible. Eso simple y sencillamente no es posible. ¿Sí? Porque no van a poder hacer nada por aquellas que hayan sido imprudentes y hayan descuidado su santidad. Porque como ya lo analizamos, podrán tener el conocimiento de la Torá, pero si no tienen el testimonio de Jesucristo, no serán recogidas en el día del Señor, sino que serán dejados. Mateo 25, el versículo 46, dice, fíjate bien, ahí mismo, más adelante, dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Un siervo prudente. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Entonces, aquí hay dos posiciones, dos condiciones en las que tú te puedes encontrar. Y sin necesidad de que pienses en alguien más. Yo te invito para que no pienses en un familiar, en tu vecino, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. No pienses en ellos, piensa en ti primeramente. ¿En qué condición te encuentras realmente? Las vírgenes prudentes se refirieron al aceite que venden, ¿sí? Cuando dice vayan y a los que venden el aceite. Ya entendimos lo que representa el aceite.
Entonces, ¿qué significó cuando dijeron, la parábola del Señor dice, vayan y ven y consigan aceite con los que venden? Ellas se refieren a esto porque mientras que las vírgenes prudentes, hablando de prudentemente, se referían a las vírgenes que aún no contaban con el testimonio de Yeshua y los mandamientos, que lo adquirieran, ¿sí? Con la referencia de pedir aceite, que implicaba pedir la unción. Una unción que no te provee alguien más. Esto es sobrenatural, el Espíritu de Dios solamente. Y a través de ello la consagración, la cual es imposible de transferir a otros. Tú te consagras tu vida, pero esa consagración no puede hacer efecto en la vida de otra persona. Es imposible. ¿Y quiénes serán los que venden el aceite en esta parábola? Los que venden el aceite, lo que te va a permitir consagrar tu vida, poder consagrar tu vida correctamente, son Moisés, los profetas, Yeshua y sus apóstoles. Ese es el aceite que debes adquirir. Una forma de vida conforme se aprende a través de Moisés, a través de los profetas, de Yeshua y sus apóstoles. Dice el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque está hablando de las vírgenes. Y eran 10 en totalidad. Está hablando de la totalidad de aquellos que están siendo llamados. Porque dijo, no las conozco. A quienes no hayan tenido este aceite, a quienes no hayan manifestado los frutos, ¿sí?, de sus atributos y de sus enseñanzas de Yeshua, él les dirá que no los conozco. ¿Por qué? Porque les va a hacer lo mismo que les va a decir a aquellos que están haciendo milagros, que están expulsando demonios en su nombre, todo en su nombre, sí. Pero aún así les va a decir, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver eso. Sí, son milagros, te van a sorprender, sí. Pero no actúan verdaderamente conforme a su nombre. A eso se refirió Yeshua en el capítulo anterior cuando dijo, cuídate de aquellos falsos profetas, porque van a venir en mi nombre. Pero el Señor les va a decir, no os conozco. Verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una vez más, velando como atalayas. ¿Sí? Esta es la constante en el mensaje de salvación. Porque la santidad, el aceite y mantener nuestra lámpara encendida, pues es una tarea que se debe ejercer con temor y con un temor reverente al Señor, y también con temblor de tener la medida establecida por el Señor, la medida de fe que Él establece. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, hasta hablando Pablo a la comunidad, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es de que una vez más estamos reflejando aquí claramente el aspecto espiritual sobrenatural, que muchas veces es más poderoso que tu propia voluntad, porque es Dios quien en un momento es el que produce el creer como el hacer. Así es de que no se trata de que vivamos con miedo, no es ese el concepto de Pablo, sino con un verdadero sentido de responsabilidad, sabiendo que nuestra medida de fe va a ser probada en un momento dado, así como nuestro grado de consagración en nuestras vidas.
Y a continuación, Yeshua nos va a enseñar precisamente de los dones que recibimos, que en la parábola son expuestos como talentos, como una ganancia, ¿no? Para enseñarnos lo que debemos hacer una vez que ya hemos recibido el Evangelio. Una vez que ya recibiste el Evangelio, su revelación y la capacidad de comprender la Escritura como siervos de su reino, la pregunta entonces es, ¿trabajamos para el reino o solo estamos recibiendo sin trabajar para el reino? Ojo, no se trata de diezmos, ofrendas ni nada de eso, ¿eh? No ese es el contexto. Estás trabajando para el reino, no tiene que ver con todo lo que te han dicho acerca de cosas que tienes que hacer para beneficiar a X o Y. No, trabajar para el reino literalmente implica que tu vida sea un reflejo de luz para aquellos que dicen, yo quiero eso. Si se me antoja ese fruto, lo quiero tomar. Entonces tengo que aprender a vivir como él vive. Tengo que enterarme de qué se trata. Es lo que tienes que generar, lo que tienes que provocar en otros. Eso es trabajar para el reino. Y en un momento dado, con quienes tengas la oportunidad, compartir lo que tú ya recibiste. Eso es trabajar por el reino. Así es de que no nos vayamos por otro lado. Solo quise como paréntesis para aclarar este tema. Y ¿por qué estamos hablando de trabajar para el reino? Pues precisamente porque Yeshua está hablando de este tema. Está hablando acerca de tus frutos, cómo es que el Señor va a escoger a unos y a otros. ¿Cómo va a ser esta separación, Yeshua? Dice el verso 14 de Mateo 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí vamos a entender perfectamente a qué me refiero con trabajar para el reino. Y a uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1. Y fíjate lo que dice, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. A cada uno conforme a su capacidad. Dios jamás te dará la responsabilidad con la cual una responsabilidad con la cual no puedas cumplir. Lo que significa que si el Señor te da una responsabilidad, significa que el Señor sabe que tú tienes la capacidad para poder cumplir con esa responsabilidad. Por eso dice el texto, a cada uno conforme a su capacidad. Y si tienes la capacidad, entonces no tienes excusa para no trabajar en consecuencia, en ese sentido. Dice el verso 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Cómo podríamos entenderlo de forma más clara? Ok. Resulta que tú ya recibiste el Evangelio, ya entendiste perfecto, te quedó muy claro que debes de cambiar de vida y comenzaste a hacerlo, tomaste la decisión de hacerlo. Y entonces, cuando tú comienzas a hacer esto, el Señor te da en el Espíritu la capacidad de ver la necesidad espiritual que hay afuera, en el mundo. Y entonces comienzas a hacer cosas para retribuir esta gran oportunidad que Dios te dio de poder acceder a la vida eterna. Porque ya con esta conciencia en tu vida, no puedes como que simplemente sentarte, dejar que pasen los años y esperar a que tú seas salvo. No solamente, entonces aquí estamos hablando de un grado mayor de responsabilidad, porque no solamente se trata de que no hagas cosas malas, de que no hagas lo malo, de que no te sientes en silla de escarnecedores, de que no andes con los malos. No solamente es eso. El Señor te va a pedir cuentas acerca de esto que ya se te dio, como dones, como talentos, para ver qué fue lo que hiciste con ello. ¿Los fuiste y lo escondiste y esperaste tu tiempo de vida en este mundo? ¿O en el Espíritu pudiste ser consciente de la necesidad en el Espíritu de tanta gente que no conoce a Dios? Y comenzaste a hacer cosas, comenzaste a hablar, comenzaste a compartir, comenzaste
hiciste cuánta cosa se te ocurrió para poder en un momento dado reproducir estos talentos, esta ganancia. ¿Sí? El Señor dijo que cuando envió a sus apóstoles a dar su palabra, dijo, hagan discípulos, enseñen todas las cosas que les he enseñado. ¿Con qué propósito? De que los talentos que ellos recibieron fueran reproducidos. Y así ha sido. Tú y yo somos producto de esta conciencia que han tenido muchos, millones, para compartir las buenas nuevas de salvación. Así es de que tú no estás excluido. Y por eso habla de 3 casos muy precisos. ¿Sí? El que recibió 5 ganó otros 5. El que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente piensas con que darle reenviar en tus redes sociales ya cumpliste con eso? Eso y nada es lo mismo. Y te voy a decir por qué. Porque nada jamás en la vida se va a comparar con el momento en que tú te sientes frente a alguien. Puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, y de frente les hables el Evangelio. Y ores pidiéndole al Señor que te dé la capacidad, que Él te dé la capacidad para que a quienes les estás hablando te entiendan, comprendan el mensaje. Eso no tiene comparación con todo el tema de redes sociales. Mira, redes sociales es importante, es muy bueno, es una bendición, ¿sí? De hecho, todo el material que nosotros producimos tratamos de compartirlo de la mejor manera en redes sociales, pero a final de cuentas la gente que lo escucha, tú que escuchas en un momento dado este mensaje, no va a ser por mí. No estés pensando que en un momento dado tú vas a poder entender por mí. No. Es el Espíritu de Dios quien da la capacidad de recibir en el Espíritu, no solamente en tu mente, en tu capacidad intelectual, sino en el Espíritu, para poder generar fruto en el Espíritu. En este caso, en el tuyo. Así es de que va más allá. El trabajo que en un momento dado debemos hacer es algo más. Ahora, si compartes el trabajo de otros, está bien. Yo no digo que esté mal, pero no es suficiente. Tienes que hacer algo más. Tienes que, en un momento dado, usa tu cubreboca, lo que sea, pero cuando tengas oportunidad de encontrarte con el vecino, de tener un tiempo con el compañero de trabajo, que no estás en horas de trabajo, por supuesto hay que respetar eso. Da una buena palabra, da una palabra de aliento a aquella persona que ya viste que está en necesidad espiritual. Y si tú me dices que pues no hay tiempo o que no ves personas así, tienes que orar para que el Señor te dé los ojos espirituales que necesitas para poderte dar cuenta que hay muchísima necesidad en el espíritu, en las personas. Hay mucha gente que está viviendo en estos tiempos difíciles, está faltando el trabajo, en ocasiones no hay alimento, en tiempos de frío hay inundaciones, la gente se está muriendo, pues hay tanto problema, hay tanta necesidad que a nadie nos queda decir, pues no tengo a quién hablarle. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y yo no te estoy diciendo que de repente que ya que dejes de hacer, cumplir con tus obligaciones y te vayas a las naciones y que no, o que te dediques, ¿no? O sea, ya de tu vida. No necesariamente. No todos tienen ese llamado. Pero siempre hay oportunidad de reproducir estos talentos que el Señor ya te entregó. Así es de que más vale
Más vale que pongamos atención en esto, en estas tres hipótesis que nos está exponiendo el Señor, porque te vas a dar cuenta de lo que va a suceder. El día que tú estés, tú y yo estemos frente al Señor. Fíjate, verso 18, pero el que había recibido un talento, fue y lo cavó en la tierra y escondió su dinero, el dinero de su Señor. Aquí entonces vemos esta diferencia entre quienes han recibido la conciencia de lo que implica la santidad y la unción que provee el Espíritu de Dios, y quienes solo se han conformado con tener vidas religiosas llenas de aspectos que no les santifican, aspectos que no constituyen talentos necesarios, los talentos necesarios para incrementar el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor. Así es de que mucha atención con eso. Dice el verso 19: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo que le está diciendo: entra en el reino de los cielos. Verso 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entrar en el gozo del Señor entonces tiene que ver con una referencia al reino. Verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, una virgen insensata. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Y bueno, hay un principio económico que todos ustedes saben, ¿sí? Dinero genera dinero. Siempre, siempre. Si tú prestas dinero, en un momento dado dices tú: no hay problema, no te cobro intereses, ese dinero bien utilizado, aquella persona que recibió ese préstamo va a generar dinero. En deudas, en un momento dado comunes, deudas comunes de dinero, aunque no se hayan pactado intereses previamente, las leyes de comercio, las leyes establecen que en automático se genera un interés, porcentaje de intereses mínimo, pero hay un interés. El dinero no puede estar sin generar dinero, hablando de transacciones económicas. Siempre genera dinero. Y entonces Yeshua habla en esos términos. Habla en los términos económicos, ¿sí?, de negocios del mundo, para exponer realmente cómo funciona el reino de los cielos. Es impresionante. Así es que haber recibido el Evangelio ya no es excusa para no hacerlo conducente en relación al propósito para el que fuimos creados. Puesto que nuestra creación, cual semillas, ha sido el propósito divino de dar frutos, ¿sí? Así que al haber dado frutos para un reino, pues habrá consecuencias. Pero si no hemos dado frutos para ese reino, habrá consecuencias también, pero no favorables para nosotros. Y aquí está la sentencia. Dice el verso 28, dice: quitadle pues el talento. Si estamos hablando de que ese talento implica, hablando del reino de los cielos, atributos que te permiten tener una comprensión de lo que es el reino de los cielos, dice el Señor:
Eso que había recibido, quítenselo. Cuántas veces quizás te has encontrado con personas que ya habían entendido el mensaje, el propósito divino, y después te los encuentras y has de cuenta que nunca lo comprendieron? El Señor se los quita. Dice, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué te está diciendo aquí? Te está diciendo que aquellos que no cumplan la medida de la fe van a ser echados fuera. Esta es una clara expresión de que todos tenemos la capacidad de producir frutos para Dios. Todos tenemos esa capacidad. La decisión no todos la tienen acerca de hacerlo. Dice Daniel capítulo 12, versos 2 y 3, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Hablando de la resurrección de los muertos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, ¿sí? ¿Qué es la justicia en términos bíblicos? Los mandamientos de Dios. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Está hablando de dos extremos, dos parámetros muy opuestos, en los cuales, y como vemos, no hay intermedios, no hay punto medio. O estás con el Señor o estás en contra. ¿A cuál de los dos grupos perteneces tú? Es una respuesta para cada quien. Todos debemos preguntarnos esto. ¿Hacia dónde nos estamos enfilando? En base a estas reglas que en un momento ha dejado muy clara ya el Señor, es como finalmente unos seremos separados de otros. ¿Conforme a qué? No conforme a tu justicia, conforme a su justicia. Dice el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Cuál es la característica de las ovejas? Son obedientes, son mansas, son animales que tienen un carácter, como animales, tienen un carácter muy noble, muy dócil. Y los cabritos, todo lo contrario, todo lo contrario. Verso 33, y pondrá las ovejas, es decir, al Israel de Dios, a su derecha, a su diestra, y los cabritos a su izquierda. Verso 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué Yeshua diría que el reino, en un momento dado, por qué va a dar el reino a los que en un momento dado serán apartados? Pero ¿por qué dijo que ha sido preparado desde la fundación del mundo este reino? Bueno, porque conforme fuimos llamados, ¿sí? Todos, así en un momento dado también fuimos predestinados. Y hay un momento en el que, aunque seas llamado, puedes ser escogido, pero puedes no ser escogido. Y si fuiste predestinado para cumplir con un propósito divino, tal cual lo expresó el apóstol Pablo, entonces se cumple el propósito divino de tu creación. Y estamos hablando de un propósito para la vida eterna. Vamos a recordar esto que también ya estudiamos y analizamos en Romanos capítulo 8. Vamos a la carta de los Romanos. La carta del apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, dice verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados.
porque a los que antes conoció también predestinó. ¿Con qué propósito? Para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Cómo es que vas a ser hecho conforme a la imagen del Hijo? Conforme a la imagen de Yeshua. Pues haciendo lo que Él enseñó, viviendo conforme Él enseñó, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando desde antes de la fundación del mundo hasta el tiempo del reinado del Señor. Está aquí Pablo abarcando todo este espacio de tiempo. En estos estados, en estas condiciones en las que nos encontramos, la predestinación, el llamado, etc. Por eso Yeshua habla de que el reino ha sido preparado para las ovejas desde la fundación del mundo, que es justo cuando el Señor nos conoció y en consecuencia nos predestinó para ser llamados. De tal manera que haber aceptado el llamado, o sea, puede ser llamado, pero no necesariamente lo aceptas. Pero si tú lo aceptas, implica entonces llenar la medida de fe para los que fuimos creados. ¿Y cómo es que manifestamos haber sido, en un momento, haber recibido y aceptado el llamado conforme a nuestra predestinación? ¿Cómo es esto? Bueno, a continuación lo va a expresar el maestro. Vamos a poner atención a partir del verso 35. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Aquí está la medida de tu fe. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Aquí está la forma en cómo tú expresas haber aceptado ese llamado. Conforme a la predestinación para ser conformado conforme al Hijo a la imagen del Hijo. Conforme a estos atributos, conforme a todo esto que hiciste o no dejaste de hacer. ¿Lo tienes o no lo tienes? Yeshua citó. ¿Qué fue lo que citó aquí? ¿Son sus propias palabras? Bueno, Yeshua citó las palabras del profeta Isaías en el contexto de poder recibir el día de reposo, ¿sí?, como una señal, una pequeña probada del reino de los cielos aquí en la tierra. Fíjate qué importante es el día de reposo. Dice Isaías capítulo 58 a partir del verso 1 y dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, como shofar, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Es decir, la gente que estudia la Torah, que estudia la ley. ¿Por qué? Porque quieren saber sus caminos, quieren adentrarse en la profundidad de los caminos de Dios. Como gente que hubiese hecho justicia. ¿Ya te diste cuenta de la diferencia entre tener lámpara y encenderla con un aceite, con el aceite consagrado? Son cosas distintas. Ok, sí, me buscan cada día y quieren saber mis caminos, sí, están estudiando la Torah, pero me buscan como si hubiesen hecho justicia, como si realmente estuviesen cumpliendo los mandamientos, mi instrucción. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Es una hipótesis que dice, esto no lo están cumpliendo. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido.
¿Por qué? Porque el ayuno tiene un propósito divino, si lo entiendes correctamente. Y haberte humillado también tiene un propósito divino, si lo entiendes correctamente. Pero aquí lo que está diciendo el Señor es, dices que haces esto y aquello, pero no te das por enterado. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, la religión. Lo espampanante, lo llamativo, las cosas que a la gente le va a llamar la atención y eso a ti te agrada, quieres lucirte. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis para ir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy. Para que vuestra para que vuestra voz sea oída en lo alto. Verso 5. Y pregunta, ¿es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? Es decir, que te muestres triste, que muestres a la gente que estás ayunando, que te falta la comida, que estás en una actitud de sufrimiento voluntario. Pero pregunta, dice, ¿ese es el ayuno que yo escogí? ¿Eso es el ayuno que yo escogí? ¿Llamaréis este ayuno y día agradable a Dios? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que apartas tu pan con el hambriento? Y a los pobres errantes albergues en casa, a los que están vagabundos, que no tienen techo donde vivir. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el ayuno que a Dios le agrada. Ayuno, abstenerte de darte gusto a ti mismo para poder mirar la necesidad de otros. Literalmente las palabras de Yeshua que estamos viendo cuando dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y continúa citando Isaías, Yeshua, y dice el verso 8, entonces, si tú haces esto, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¿Qué te está diciendo aquí el profeta? El profeta Isaías está hablando de una recompensa cuando tú realmente estés viviendo la ley de Dios. Entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Verso 11. El Señor te pastoreará siempre, Él te guiará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Verso 12. Los tuyos, tu descendencia, tus hijos, edificarán las ruinas antiguas, hablando del tabernáculo caído de David. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad. Dice, si te retrajeres del día de reposo de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares
no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Qué significa esto? Verso 14, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Está diciendo entonces Él te dirá, ven a mi derecha, bendito de mi Padre, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Así es de que aquí tenemos la fórmula. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? ¿Quieres que aquel día el Señor te levante del polvo y si es que ya no estás aquí y frente a Él te diga, ven a mi derecha, bendito de mi Padre? Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Verso 41 de Mateo 25, regresamos y dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Todo lo contrario. Porque tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si tú estás esperando, tú estás pensando que cumples la medida de fe en el momento en que eres bueno o tienes acciones justas, correctas, buenas con aquellos que son de tu fe o aquellos que son de tu familia, aquellos parientes o tus amigos, solamente te estás equivocando. Tu prójimo son todos aquellos que incluso podrían ser tus enemigos en un momento dado. Estos que en un momento dado pudieran ser como si los pudieras considerar como enemigos o que no te quieren, que te desprecian, etcétera, estos pudieran ser en un momento dado pequeños, como lo describe aquí el Señor. Cuando no hiciste nada de esto a uno de estos mis hermanos más pequeños. El Señor nos prueba de muchas maneras y no sabemos en qué momento nos pudiéramos encontrar con uno de los pequeños de los que está hablando el Señor. Así es que ¿cuál es la actitud que nos conviene adoptar de manera general? Bueno, de manera general, que todos estos atributos, estos dones acerca de las cosas buenas que está a nuestro alcance hacer, las hagamos sin importar en favor de quien sea. Aprovechemos el tiempo que tenemos en este mundo y pongamos de manifiesto las cosas que hemos aprendido acerca de Dios y su voluntad. Porque mientras tengamos vida en este mundo, tenemos una oportunidad, la gran oportunidad de cumplir nuestro propósito divino, que es el propósito para el cual fuimos creados y enviados a este mundo. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas,
los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y nos permita tener un discernimiento correcto acerca de lo que es su voluntad, su buena voluntad para todos nosotros, y nos permita tener esta capacidad de cambiar todas las cosas que debemos de cambiar a fin de ser aceptos en el día del Señor. Amén.